Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El primer militarismo. Bueno, como tú sabrás, el militarismo es el gobierno, que su nombre lo menciona, militar, hecho por comandantes generales armados, ¿no? Y es parte de nuestra vida, del inicio de la vida republicana del Perú, que sigamos vinculados a las guerras y a las batallas. Pero profesor, hábleme bien porque yo, militares hay hasta ahora. ¿Por qué ahora no hay militarismo? Bueno, para empezar, el militarismo fue un periodo que vamos a verlo en su segunda, tercera etapa, pero fue un periodo, el primer militarismo, porque fue el inicio de un gobierno por parte de soldados entre el año 1827 y 1872. Estamos hablando de 6 años después de la proclama de independencia. Y tuvo como principal eje o principal motivo o causa el caudillaje militar. ¿Qué era un caudillo? ¿Qué era un caudillaje? Bueno, los caudillos eran los que representaban a una región, a un grupo de hacendados, gente con dinero, con soldados y con poder. Mayormente eran comerciantes que también eh, favorecían o tenían amigos militares, ¿no? Que les pedían de favor que arreglaran el gobierno que estaba pasando. El Perú, recuerda que tuvo en un año el gobierno del protectorado. Luego se hizo una república un tanto improvisada, desordenada, ¿no? Porque no tenían experiencia los políticos de esa época de cómo manejar un gobierno. Toda la vida era una aristocracia de un rey, ¿no? Entonces el Perú era un país primerizo en lo que era ser libres, de manejarse por ellos mismos, pero sin querer tener un rey. Entonces, eso produjo mucho desorden. Y los comerciantes, como hasta ahora, ¿no? Los que mueven el dinero, no les parecía y veían con mucho riesgo, así que contrataban o pedían de favor a sus amigos militares que tomaran el poder y que lo pusieran como ellos querían para seguir con su negocio. Entonces, el caudillo nace principalmente porque una vez que somos liberados, y no solo nosotros, o sea, toda América del Sur, excepto Estados Unidos, porque ellos ya estaban organizándose desde un principio, nosotros a partir del siglo XIX teníamos una economía destruida completamente. Toda América, porque ya no había rey, ya no había moneda real, ya no había ese comercio de antes. La población estaba muy molesta también. Los comerciantes no les parecía que estos desórdenes en el gobierno no favorecieran y perjudicaran su comercio, su ganado, su dinero. Y los políticos todos querían el poder, pero a su modo. Entonces, habían enfrentamientos, diferencia de ideas. La república era una buena opción. Claro, todos queríamos tener derechos y deberes, ¿no? Y un Congreso que fiscalice, y un presidente que te represente y que tome buenas decisiones. Pero la idea de monarquía es la que conocíamos nosotros. Y San Martín dijo, ¿no? Para que no afecte mucho al Perú y trabaje bien, hay que poner una monarquía constitucional, una monarquía donde el Congreso con la Constitución también le ponga en orden al rey, ¿no? Que vamos a elegir. Pero, como tú y yo vimos en la clase anterior, esto no tuvo ningún fruto. Los caudillos, aparte de esto, trataron de ser instituciones, poner leyes que no cumplían, porque un caudillo, si bien era la toma de poder militar, también era autoritario, quería gobernar como él deseaba, era un militar. Tú no le vas a decir no a un general, donde manda general no manda soldado. Así era. Lo que ellos decían tenía que hacerse, y si estaba mal, no importa. Ellos eran muy autoritarios y las leyes las pasaban por alto. Y no puede ser así. En un país, uno no puede estar nunca por encima de la ley. Sería una dictadura. Además, el orden era impreciso, porque el militar que entraba era el amigo de cierto grupo político, de cierto grupo de comerciantes. No era el amigo del otro grupo. Entonces, conflictos, peleas. El caudillo, justamente, no era tampoco cualquier militar. No es que yo cogía mi arma y no, no. Era un Primero era aquel, o era una persona, o era un soldado, o un general, o un alto mando, que había estado en la guerra de independencia. O sea, no cualquiera podía ser un caudillo. Sí o sí, estos caudillos tenían que haber sido parte de la independencia para poder reclamar con derecho. Tener el poder de poder decir, yo no, yo soy tal héroe, yo liberé el Perú y merezco seguir mandando mi país. Y además de eso, también eran reconocidos por la gente. Ah, no, sí, él era el general tal que peleó y que derrotó a los españoles, ¿no? Tenía tierras,
era un hacendado también, parte de comerciante, y tenía el apoyo de estos grupos políticos de poder, ¿no? De este grupo político de comerciantes de poder que apoyaban o también daban, porque si imagínate, si ellos se levantaban con su dinero, lo que pasa ahora, ¿no? Hay un problema de conflicto económico, un presidente entra que no te gusta y se van los empresarios, ¿no? Y el país comienza a tener problemas porque no hay inversión, no hay dinero. ¿Cómo crece el país? Entonces, lo mismo pasaba con ellos. Los comerciantes decían, o dejas que él entre, o yo ya no comercio contigo, yo ya no doy tal cosa, yo ya no gasto tal cosa. Entonces, estaban condicionados. Y estos caudillos, que eran aparte estrategas militares, muy buenos militares, ojo, eran buenos militares, pero gobernantes no, tenían mucho apoyo también de la gente. En América, estos líderes, con el apoyo de la gente, justamente por su gran carisma, comunicaban, hablaban, convencían, parecían oradores, porque no eran cualquier tipo de militar, eran muy bien formados. Por ejemplo, el señor Ramón Castilla es un presidente que recordamos el cañoncito, ¿te acuerdas? Sí, muy diplomático, muy culto, ¿no? Amigo de Ricardo Palma, pero era un militar. O sea, el militar no era solamente un simple soldado que manejaba estrategias, ¿no? Que llevaba guerras, no, también era un político, era bien formado. Pero, ¿cuál era el problema de no poder ser un político correcto, como se dice? Que era muy autoritario, recuerda. Él, lo que él decía tenía que hacerse, así esté bien o así esté mal. En Latinoamérica, en el siglo XIX, tenemos, por ejemplo, que en Ecuador, en México sufrían diferentes golpes de estados. Por ejemplo, con el general Santana. En Venezuela había diferente lucha de caudillos. En Colombia se fundó un grupo conservador. Colombia no tuvo caudillos, pero sí tuvo un grupo político que mandaba. En Ecuador, Juan José Flores era uno de los caudillos más reconocidos, al igual que en Bolivia, Mariano Melgarejo. En el Perú empezó algo bueno. El Perú era la matriz del virreinato. Recuerda que el Perú traía el oro, la plata, y encontró también el guano de las islas para la producción agrícola, también para ciertos combustibles. Entonces, el Perú tuvo un gran desarrollo económico. Había plata. Era importante el Perú. Lamentablemente utilizaron mal el dinero y los caudillos, al ver el desastre que estaba el país, que empezó con un desastre, pero como había plata, cuando hay plata uno no siente la tragedia, ¿no? Cuando se comenzó a acabar la plata, ahí empezó el problema. Y los peruanos comenzaron con el caudillaje, batallas y guerras entre militares. Paraguay era un país aislado, el señor José Gaspar Rodríguez de Francia fue un gran político, un gran líder también, que ayudó mucho a que el país creciera, pero también fue muy autoritario. Por eso tal vez es un poco controversial él. En Chile eran conflictos civiles. Si bien no había militares de gran intensidad, sí había conflictos civiles porque San Martín ya no estaba y no había quien de orden. Y el señor O'Higgins, una vez que falleció, ya el país se comenzó a dividir y con muchos conflictos. Y en Argentina, después de que San Martín, ¿no? Se retira también, deja todo eso, ya no se mete en la política, empieza la dictadura militar del señor de Rosas. Eso es lo que pasaba en toda América. Caudillos por todo, no solo Perú, todos tenían caudillos. Aunque en el Perú, si hablamos de militarismo, que es parte del caudillaje, que es parte del caudillismo, que tiene líderes militares que entran y salen, vamos a hablar que se debe a la clase dominante. Los militares de prestigio que habían conseguido ese prestigio, esa fama durante la guerra, son los que se encargaban de eso. Estos años, la batalla, por ejemplo, de Ayacucho, bien también llamada el ciclo de los ayacuchanos, fue el factor predominante. Todos los presidentes que vamos a ver estuvieron en la batalla de Ayacucho, por lo tanto eran héroes de la patria. En la política, el caudillismo militar empezó en el año 1827 y acabó en el año 1844. Estamos hablando aproximadamente de unos 17 años más o menos. 17 años. El caudillo militar entraba por un golpe de Estado, lo sacaba otro por una fuerza militar, por una lucha y también por apoyo de la gente de dinero de poder de esa época. Podríamos decir que hasta parecían títeres, ¿ah? Pero como también ellos tenían poder económico, también tenían su voto de confianza y también tenían su voto de poder. En el segundo debate político, ¿qué pasó? ¿Cuál era el primer debate? El primer debate, recuerda que el primer debate quiere decir la primera pelea de ideas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor del país? Eso pasó con San Martín, ¿te acuerdas? Que dijo, ¿no? ¿Cuál será el tipo de gobierno? ¿O república o monarquía constitucional? Bueno, hubo otro debate luego. En esa época se llamó el segundo debate político, donde se va a ver qué gobierno seguía el Perú. Profesor, pero ya viene elegido república. Sí, pero no funcionaba. Había codillaje. Entonces se formó dos grupos diferentes que decían,
el poder más fuerte debe ser el poder ejecutivo, el presidente. Acá estaba el señor Gamarra, José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga. Y los liberales era el otro grupo que decía, no, 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 el poder más fuerte debe ser el Congreso. Acá estaba el señor presidente del Congreso, González Vigil, y Francisco Luna Pizarro. El segundo debate de gobiernos se buscaba ver qué gobierno iba a ser para el Perú. República, sí, pero ¿qué poder de la República? Tú ya sabes los poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial. Decían, judicial no debe meterse, porque judicial solamente va a haber la sanción. Entonces, entre el Ejecutivo y el Legislativo hay que elegir cuál es el que tiene mayor poder. En la actualidad no es así. Todos tienen el mismo poder. Incluso hay otras instituciones, ¿no? Auxiliares, como el JNE, la OMPE, ¿no? Pero en ese entonces ellos decían, el grupo liberal, así se llamaba, decía, el más fuerte debe ser el Congreso. Y el grupo autoritario decía, no, 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 debe ser el Poder Ejecutivo, el presidente. Por lo tanto, había esta gran disputa. ¿Cuál sería, no, esta gran disputa, esta gran pelea, cuál sería el poder más poder que mandara? ¿Cuál tendría en sus manos el país? En el poder legislativo teníamos a Javier Luna Pizarro, a González Vigil y a Francisco Mariátegui. Mientras que en el Ejecutivo teníamos a gran cantidad de presidentes, el señor Agustín Gamarra, Felipe Pardo de Aliaga y José María Pan. A nivel del dinero, recuerda quienes manejaban el dinero eran los grandes comerciantes de Lima, los criollos poderosos de Lima. En Inglaterra había un problema. Si España perdió a su Perú, Inglaterra perdió a sus Estados Unidos. Por lo tanto, la economía comenzó a moverse más en la minería con los países del norte, Estados Unidos. La base de nuestros ingresos se conseguían también justamente por el pago de los tributos indígenas. Volvió el tributo, se anuló la ley que San Martín mandó, porque San Martín ya no era protector del Perú, y los comerciantes también tenían que pagar por el comercio. Eso no le gustaba mucho a los comerciantes. Por eso es que venía justamente ese problema social que te digo, ¿no? El pueblo y también la gente de poder no estaban muy contentos con ese tipo de gobierno. Tenemos que en el aspecto cultural se empezó una hermosa corriente literaria, una hermosa forma de leer, el costumbrismo, o también llamado criollismo, donde se narraban las historias de aquella época, comúnmente las novelas y narraciones que hablaban de la vida cotidiana del peruano de ese entonces. Tenemos a uno de a los dos más grandes representantes del costumbrismo en el Perú. Si tú quieres saber cómo se vivía en esa época, nada mejor que leer al señor Felipe Pardo y Aliaga o a don Manuel Asensio Segura, dos maestros. De Segura nace una obra teatral, una obra dramática de las más hermosas que hay, la famosa Ñacatita, una gran obra, de verdad. Y para leerlo, te recomiendo que repases bien tu lectura porque es una obra muy hermosa, pero también hay que saber leerla para entenderla. Es una obra de teatro. En este tiempo, como puedes ver, aspecto cultural, teníamos buenas narraciones, teníamos buenos libros, buenos representantes. Y este difícil, tediosa batalla, ¿no? De qué poder manda más, hacía que la ideología del país comenzara a crearse, que crecieran justamente las instituciones. El señor, uno de los más grandes historiadores y a quien le debemos el orden y cómo está establecido la historia del Perú, es el señor Jorge Basadre, que decía siempre, acá está, ahí está la imagen de Basadre, no, que no puedo ver, el militarismo después de la victoria. Así decía Jorge Basadre. Es el militarismo después de la victoria. ¿Por qué? Basadre decía, el militar debe estar para la batalla. Y ya éramos libres, pero igual quería seguir, ¿no? en conflictos, en peleas. Acá tenemos, el señor Jorge Basadre, una imagen de él, y nada más y nada más, nada menos que está en el billete de 100 soles. No es cualquier hijo del vecino, es el más grande historiador del Perú. Durante esa época, la época del caos, así lo denominaba el militarismo, en la época del caos del desorden, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 presidentes. Tuvimos al señor José de la Mar, al señor Agustín Gamarra, Luis de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra de nuevo. Muchos de ellos repetían el plato, repetían el cargo. Castilla lo hizo 2 veces. Entonces, fíjate bien en los años. José de la Mar solo gobernó 2 años. Agustín Gamarra gobernó un poquito más, 4. Luis de Orbegoso, 2. Salaverry, 1. Santa Cruz, 3. Y Agustín Gamarra, ¿no? Quedaría el último de la época del caos.
Si hablamos del primero, que era don José de la Mar, fue elegido no por voto popular, todavía no había voto popular, sino que lo elige el Congreso el 9 de junio. Este grupo de poder del Congreso legislativo, de los liberales, querían un presidente, bueno, que estuviera al lado con ellos. El 18 de abril del año 1828, él promulga la primera constitución, una constitución liberal, una constitución que daba el poder al Congreso. Y él era, como decirte, el protector de ese Congreso. Lamentablemente, recuerda que el Perú había salido también, si bien de la liberación española, había votado al libertador San Martín para recibir supuestamente al libertador Bolívar. Bolívar implantó una dictadura, lo hemos visto en las clases pasadas. Pero Bolívar no se dejó atrás. Agustín Gamarra invade Bolivia, busca, ¿no?, recuperar el territorio. Y el entonces presidente Sucre, ¿no?, quiere hacerlo que se retire y que renuncie. Firma el Tratado de Piquiza el 6 de julio de 1828, votando a Sucre de Bolivia. ¿A quién no le gustó esto? Al señor Simón Bolívar. Él dice, ¿este qué se cree? Se mete en un país boliviano en honor a su gran libertador Bolívar. Venir acá y votar, decía Bolívar, no, no, no. Y empezó una guerra. Bolívar decía, la región de Tumbes, Jaén y Maynas, es de Colombia, de la Gran Colombia. Entonces empezó la batalla. Dos guerras, dos fases. La fase en el agua, la fase naval y la fase terrestre. En la fase naval, el Perú estaba muy bien representado. Recuerda que San Martín creó la Marina de Guerra del Perú, una de las primeras también a nivel de Sudamérica, y estaba muy bien hecha. Ganamos en el combate de Malpelo, que inició el 30 de agosto de 1828, conseguimos la victoria y hicimos el bloqueo de Guayaquil. Hicimos que los colombianos no pasaran al Perú. Pero en la fase terrestre, en la batalla de Saraguro, se tuvo que firmar el Tratado de Girón, donde Perú perdía, en este caso, porque no logró la victoria que quisiera. ¿Ves, por favor, el mapa? Hay unos puntos de azul y rojo. Es lo que estábamos perdiendo en ese entonces. El siguiente presidente del Perú, Gamarra, en honor a poder arreglar la situación, buscar una paz, celebra justamente celebra el armisticio de Piura, donde el 10 de julio de 1824 se firma el Tratado de la Reagual, donde se busca la amistad y la paz, recuperando Tumbes para el Perú un 22 de septiembre de 1829. Así empezaríamos una alianza con Colombia, con Bolívar y su gente, porque luego de esto, luego de Gamarra, mira, acá está el orden, vendría Luis Orbegoso y Salaverry, pero quiero que te fijes en Santa Cruz. Santa Cruz va a tener una idea muy descabellada, pero ya lo comentaremos luego, en una próxima oportunidad. El día de hoy empezamos viendo, ¿no?, la importancia del militarismo, ¿no?, y cómo este caudillo, pues, tiene sus pros, tiene sus contras. Yo diría más que nada tiene sus contras. Era un desorden, un caos. ¿De acuerdo? Nos vemos en un par de horas en el Zoom, niños y niñas. No se olviden, por favor. Cuídate, ten un buen día. Chao.